Adoramos el nombre de nuestro Señor. Aleluya. En esta mañana yo les invito a que reflexionemos y meditemos en nuestra vida, en nuestra familia. Tal vez hemos crecido y hemos tenido la dicha de estar en una familia que le sirve al Señor. En una familia, ¿verdad? Que quizás no todos, algunos han sido creyentes. Tal vez hemos tenido la dicha de que todos hayan sido creyentes. Tal vez unos creyeron y se apartaron. Pero tal vez hemos crecido en una familia que ninguno le sirve al Señor. Y hoy nosotros podemos evaluar nuestra vida y quizás entender cuáles de esos ejemplos han impactado más mi vida a la hora de yo tomar decisiones. ¿Cuáles de esos ejemplos de alguna manera han incidido en mis actitudes, en las cosas que yo he hecho, en el rumbo que ha llevado mi vida o que tal vez en un momento dado llevó? Hoy vamos a compartir bajo el tema: se puede escoger entre el buen y el mal ejemplo. Yo no sé qué ejemplo de vida tú has recibido en tu familia o quizá en gente cercana a ti y cuáles más han influenciado en tu vida. Pero vamos a ver lo que nos tiene la palabra del Señor en este día. Y yo les invito a que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, y vamos a leer los versos del 1 al 9. Segunda de Reyes 21, del 1 al 9. Y vamos a estar compartiendo en este día sobre tres personajes que vamos a evaluar a la luz de las Escrituras en el día de hoy, de la descendencia del rey Ezequías, que fue su hijo Manasés, luego Amón y luego Josías. Así que nos ponemos un momentito sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera que había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de lo cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés lo indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Amén.
Alabado sea el Señor. Si a este último versículo lo volvemos y lo vemos, cuando Manasés, dice la palabra del Señor, que hizo más mal, o sea, se convirtió en una persona peor en sus actitudes, en su idolatría, que las mismas naciones que el Señor había destruido. Podríamos decir, cuando el creyente se vuelve atrás y se comporta peor que el impío. Y la primera parte que vamos a compartir en esta mañana es tomando los ejemplos de otros. Hay personas que de alguna manera deciden en su vida que los ejemplos que van a incidir en ellos son los de otros, no los de casa, no los que tienen cercano, sino los de unos terceros. Y de momento se visualizan a sí mismos con las actitudes de otros. Y es que al parecer muchas veces las actitudes de otro de alguna manera cautiva la mente y el corazón de una persona en un momento dado para decidir cómo se comportará y cómo actuará. Yo no sé si usted ha visto artistas cuando dicen, fulano es mi ídolo. Y se compran la ropa que usa su ídolo. Y se compran los accesorios que usa su ídolo. Y si ese ídolo tiró una marca de algo, mire, se compra la línea entera. Y están a la última moda de chequear y observar cada paso de ese ídolo que ellos han tomado. Y están constantemente, ¿verdad?, siguiéndole. Y si el ídolo se deprime, ellos están deprimidos. Y si el ídolo está contento, ellos están contentos. Óigame, y es casi como si quisieran convertirse en su doble. Yo he tenido personas, jóvenes, ¿verdad?, en mi trabajo que han tenido estas actitudes. Mira, y tal cosa, no, es que mi ídolo que yo sigo es fulano y por eso yo uso esto. Porque mi ídolo usa tal cosa. Y se identifican completamente con esa persona. Y siguen sus actitudes, las cosas que usa, todo. Y usted dice, ¿por qué el ser humano de manera continua realmente se da, ¿verdad?, a entregarse, a seguir los pasos que otros le pudieran modelar, que otros le pudieran motivar? Y eso fue una de las cosas que pasó con Manasés, el hijo de Ezequías. Ezequías fue un rey que al llegar, dice la palabra, que destruyó los lugares altos, la idolatría del pueblo e instauró nuevamente, ¿verdad?, el seguir al Dios de los cielos y que el pueblo hiciera las cosas correctas, siempre buscando la dirección de Dios. Así que Manasés, dice aquí la palabra, que cuando comenzó a reinar era de 12 años. O sea, que tenía un poco de conciencia de ver todo lo que había hecho su padre. Y ver que su padre amaba a Dios y que su padre adoraba a Dios y cómo tenía las cosas, ¿verdad?, en el reino, en todo Israel. Sin embargo, al llegar el trono a sus manos, absolutamente decide desconocer todo el trayecto de su padre. Todo lo que su padre había logrado en el pueblo, todo eso lo echó en desconocimiento. Lo dio, vamos a decir, por basura. Y dice la palabra del Señor que con esa edad que comenzó a reinar, estuvo allí 55 años. Así que imagínense cuánto esforzado tal vez estuvo Ezequías en preparar a su hijo para cuando llegue al reinado, dándole instrucciones, ¿verdad? Dándole instrucciones, hablándole de cómo su corazón tenía que obedecer a Dios, diciéndole cuáles preceptos debía seguir, cómo dirigir bien al pueblo. Imagínelo. Sin embargo, todo eso, Manasés decidió tirarlo. Y dice la palabra del Señor entonces aquí en todo lo que vemos, que
Manasés, óigame bien, resultó ser el peor rey en la historia de Judá. El peor. Su corazón se entregó completamente a hacer lo opuesto de lo que se le había enseñado. Y dice en el verso 2, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, no cogió el ejemplo de casa, decidió coger el ejemplo de por allá. Decidió coger lo atractivo que al parecer a su corazón sentía. Óigame. Y vemos entre los versos del 3 al 9 todo el detalle de la idolatría que desarrolló Manasés. Una cosa increíble. Y usted dice, yo no sé si usted ha visto personas que usted dice, pero bueno, ¿y de dónde en esta familia sacó esto? Si en esta familia nadie ha hecho eso. Si en esta familia nadie tiene esa conducta y este muchacho, esta muchacha de repente están con estas actitudes. Pues miren, el rey se involucró en toda clase de ocultismo, incluyendo magia negra, adivinación, comunicación con los demonios. Restableció el culto a Baal como religión oficial. Provocó a Dios a ira, poniendo un ídolo de la diosa cananea en el templo donde Dios había dicho que allí pondré mi nombre. Alabado sea el Señor. Por lo cual de repente imagínense, pero ¿y esto? ¿Por qué? Si su padre hizo lo correcto, hizo lo bueno y le instruyó en la palabra del Señor, ¿de dónde saca este muchacho de repente todas estas cosas? Aquí dice la palabra, según las naciones que Dios había echado de allí. ¿Por qué de momento su corazón se inclina hacia lo que otro estaba haciendo y no lo que estaba recibiendo allí? Y es que muchas veces nosotros tenemos que comprender que no se trata solamente de los patrones y los ejemplos que nosotros recibimos. Cuando nosotros evaluamos en nuestro entorno los patrones de conductas, los ejemplos recibidos, nos vamos a dar cuenta, y aún a la luz de los demás, de la descendencia que vamos a evaluar, que no se trata de cuáles ejemplos yo haya recibido. Aquí se trata de qué yo decido. Dígale al que está a su lado, ¿qué tú decides? ¿Qué tú decides? Nos encanta e incluso justificarnos. Es que yo hice tal cosa porque fulano, porque sutano. Si no, pregúntele a Eva. ¿Qué dijo Eva cuando le cuestionaron? ¿Qué por qué? Fue la serpiente. ¿Y qué dijo Adán? Fue la mujer. Todos buscaron el culpable de la serpiente entonces. ¿Y a quién yo culpo? Nos encanta, ¿verdad? Justificarnos y buscar patrones, pero recuerde que la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Bendito sea el Señor. Así que miren, la advertencia que Dios había dado al pueblo de Israel era que si andaban en pos, ¿verdad?, de la idolatría y de las abominaciones, Dios lo desampararía. Por lo cual, el que Dios lo desamparara iba a ser la consecuencia de su pecado delante de Dios. El Señor iba a abandonar a su pueblo en manos de enemigos que lo saquearían. Y luego entonces vemos cómo los asirios, ¿verdad?, y luego los babilonios hicieron cosas terribles al pueblo. Bendito sea Dios. Y es que la historia de Israel, vemos que es una historia de desobediencia al Señor. Y Dios puso fin a su paciencia e hizo inevitable el juicio del exilio, como lo vemos en los versos 24, del 1 al 4, cuando los envió al exilio. Bendito sea el Señor. Manasés había recibido tal vez el mejor ejemplo en casa.
Había recibido la mejor enseñanza. Imagínense que si Ezequías amaba a Dios, iba a estar inquieto y preocupado para que de su descendencia igual siguieran amando a Dios con el corazón. Aleluya. Ahora bien, 55 años duró Manasés y luego entonces vino Amón. Y en Amón vamos a ver entonces, siguiendo patrones erróneos. Y vemos entonces, a partir del verso 19, cuando dice de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces ahora Amón podía justificarse y decir, yo seguía haciendo lo que mi padre hizo. Fue el ejemplo que recibí. Fue lo que yo tuve en casa. Y por lo tanto, como fue lo que recibí, me justifico ahí. Piensa en algún momento dado en nuestras vidas. Tal vez a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces hemos tenido una conducta, una actitud y nos hemos sentido con el derecho a justificarnos? Es que fulano, es que fulana, es que esto fue lo que me dijeron, es que esta fue la instrucción que recibí. Y de alguna manera nos sentimos validados por algún ejemplo, por algún patrón, por algún modelo recibido. Aquí encontramos que Amón entonces solo duró 2 años. O sea, fue reducido. Y dice la palabra que sus mismos siervos conspiraron contra él y le mataron. Tal vez Amón pensó que iba a poderse correr con la misma suerte de su padre Manasés, de tener todos esos años en el reinado, pero su tiempo fue acortado. Amón continuó las prácticas de idolatría de su padre, abandonando totalmente al Señor. Tal vez se sentía, ¿verdad? Vuelvo y digo, justificado en la conducta de su padre. Dígale al que está a tu lado, revisa de quién tú te estás justificando. Revisa de quién te estás justificando. Aleluya, bendito sea el Señor. Amón tenía a Manasés como su ejemplo. Y lamentablemente las instrucciones que siguió le llevaron a un corto reinado. Pero vamos a ver el siguiente punto, que es rechazando patrones erróneos y siguiendo el bueno. Y lo vamos a ver a partir del capítulo 22 cuando llega Josías. Entonces dice la palabra del Señor que Josías era tan solo de 8 años cuando llegó al reino, un niño. Dice la palabra, el más joven, ¿verdad? Que llegó al reino de 8 años. Por ejemplo, Genmari está por ahí, tiene 8 años. Imagínense Genmari tener que tomar el reinado de todo un pueblo con esa edad. Cómo analizar, ¿verdad?, de los ejemplos y las cosas que se han hecho para distinguir entre lo bueno y lo malo para decidir. Ahora bien, Josías cambió la historia de Israel. Josías con tan solo 8 años, ¿dónde están los niños aquí? Con tan solo 8 años, levanten la mano todos los niños. Josías con tan solo 8 años decidió hacer lo bueno delante de Dios. Díganle a los niños que están a su lado, díganle, ya tú sabes que tú puedes hacer lo bueno delante de Dios. Tú puedes hacer lo bueno. Tú puedes hacer las cosas bien hechas. Tú puedes obedecerle al Señor. Tú puedes amar a Dios con tu corazón. Josías decidió rechazar esos patrones negativos que había recibido en su familia. Fue el último buen rey del linaje davídico antes de la deportación a Babilonia, sin apartarse
dice la palabra del Señor, que Josías no se apartó de la palabra del Señor. Temía con una total devoción al curso de conducta que Dios quería para su pueblo. Obedeció las estipulaciones que se le habían dado, según las fue llegando a conocer, siguiendo. ¿Sabe cuál fue el ejemplo que estaba siguiendo entonces para este momento? El ejemplo del rey David. Aleluya. ¿Qué hizo Josías? Se fue al principio. Bendito sea Dios. Tenía a Manasés como un mal ejemplo, el cual podía optar. Tenía a Amón y podía igualmente seguir porque era lo que había. Pero Josías decidió cambiar todo el ámbito de su circunstancia alrededor y decidió irse al principio. Así que dice la palabra del Señor que Josías con esta edad dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y de dónde sacó esa conducta si todo el ambiente que tenía era para hacer lo malo? Era para ser desobediente, seguir con la misma idolatría, seguir haciendo las mismas abominaciones. ¿De dónde entonces él podía tener la capacidad y la fuerza para hacer las cosas diferentes? Dice aquí la palabra del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dile al que está a tu lado, tú puedes decidir. Tú puedes decidir. Usted puede decidir a quién usted va a seguir. Usted puede decidir cuál es el modelo y el patrón que usted va a seguir. Alabado sea el Señor. Y si aún no, óigame, vamos un poquito más. Cuando Josías encuentra el Pentateuco, el libro de la ley, cuando estaban en el templo los hombres buscando y allí se encuentran con el libro de la ley que todavía Josías lo desconocía. Y inmediatamente cuando se lo llevan al rey y él comienza a mirar lo que decía el libro de la ley y comprende que su padre, que el reino, óigame bien, se había desviado de lo que era realmente la voluntad de Dios y que allí estaban escritas las consecuencias que vendría al pueblo por haberse apartado. Dice la palabra que rasgó su vestido y mandó a convocar y a llamar a todo el pueblo para que ese libro de la ley fuera leído en presencia de todos. Alabado sea el Señor. Por lo cual la actitud de su corazón, aún desde antes de encontrar el libro de la ley, era hacer las cosas rectas ante los ojos de Jehová. Y aún después de haberla encontrado, entonces aún con mayor razón, con todo su corazón. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor entonces que Josías, óigame bien, se preocupaba. Bendito sea Dios, por hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Es que el decidir amar a Dios, el decidir obedecerle al Señor con nuestra vida, con nuestro corazón, es algo propio que no va a depender de los demás, no va a depender de lo que tu cónyuge decida, no va a depender de lo que tu papá o tu mamá haya hecho en tu pasado, en tu vida, no va a depender de tus antepasados, de tus abuelos, qué hicieron ellos, qué decidieron, qué escogieron, no va a depender de lo que tus hermanos en la iglesia hagan, no va a depender de lo que tu vecino cristiano o no creyente haga, no va a depender de lo que tus amistades te digan y haga, va a depender de lo que en tu corazón tú te decidas. Aleluya, bendito sea Dios. Es que en el corazón es donde tiene que estar la decisión firme. Si tú quieres buscar al Señor con todo tu corazón, no va a depender de que si tu cónyuge se tiró a orar o no se tiró a orar. No va a depender de que si tiene deseo de venir a la iglesia o no tiene deseo de venir.
No va a depender de que si tú le ves tomando la Biblia en sus manos para leer o no leyéndola. No va a depender de cómo sea su hablar. Si su hablar es amando a Dios y acercándose a Él, o si su hablar es indiferente. No va a depender de que si tu papá o tu mamá, con quien tú tienes en la casa, si te invita, si te motiva a ir a la iglesia. Hay gente que dice, es que yo no tengo quien me motive para ir a la iglesia. Es que yo no tengo quien me recuerde que yo tengo que buscar al Señor. Es que tal vez en mi familia nadie me dice nada. Es que cuando yo ando con mis amigos se me olvida. Es que muchas veces yo me siento cómodo y como no hay nadie que me lo recuerde y yo soy la única que vengo de la casa, pues de alguna manera no me siento muy motivado. ¿Sabes qué? No se trata de quien te motiva. No se trata de quien te recuerde que busques al Señor. No se trata de quien te diga. No se trata de que si en tu familia tienes quien busca o quien no busca. Se trata que tú decidas en tu corazón. Aleluya. Y esa decisión tú tienes que estar convencido de que esa decisión tiene que ser firme en tu corazón. Esa decisión tú tienes que comprender que es tuya. Y tu decisión no se la puedes delegar a nadie. Dile al que está a tu lado, tu decisión no se la delegues a nadie. A nadie. Tu decisión de buscar al Señor es tuya. De ninguna manera podemos justificarnos. Hay quienes incluso llegan a decir, yo sé que usted ha escuchado por ahí, es que yo tengo un vecino cristiano, que ese nada más es cristiano en la iglesia, pero luego cuando está por ahí ese no es cristiano nada. Yo sé que yo tengo que buscar al Señor, pero es que mire, yo conozco a uno que dice que es cristiano. Imagínese cuántas personas hoy andan como Manasés, como Amón, siguiendo el mal ejemplo, porque otro le da el mal ejemplo y entonces son indiferentes a buscar a Dios, indiferentes a acercarse al Señor. Pero ¿sabes qué? Dios anda buscando a Josías. Dios anda buscando a Josías. Gente que independientemente de lo que tengan en el ambiente, independientemente de los patrones que están mirando a su alrededor, estén decididos y convencidos a adorar al Dios de los cielos. Que estén convencidos porque sepan en su corazón que el Dios de los cielos le ha hecho bien. Y que el actuar en contra de lo que la palabra de Dios nos manda es simplemente llevar nuestra propia vida al calabozo. Es llevar nuestra propia vida a la deriva. Porque cuando Josías aquí encontró todas las consecuencias que vendrían, cuánto lamento en su corazón. Cuánto lamento vino en su corazón de saber que su casa había hecho lo malo ante los ojos del Señor y que ya el Señor se lo había advertido, ¿sabe? El Señor a nosotros ya nos ha advertido cuáles son las consecuencias de volver atrás. El Señor a nuestra vida nos ha hecho entender cuáles son las consecuencias de andar en pos del mundo, de volver atrás, de apartarnos del Dios vivo, de dejar lo que sabemos que es bueno. El Señor ya nos los ha advertido. Y sabe que no es la voluntad del Señor que volvamos atrás. No es su voluntad, pero ¿sabe qué? Es tu decisión. Vuelve y dice lo que está a tu lado. Es tu decisión. Es tu decisión. Dios quiere obrar en nuestros corazones. Dios quiere que nosotros, al conocer su palabra, al encontrar su libro, su palabra, su sagrada voluntad para nuestras vidas, amemos con nuestro corazón su palabra. Y sabes, el Señor te hará mucho bien, porque la promesa que Dios le hizo a Josías entonces fue: tranquilo, el pueblo buscó su consecuencia, pero sabes, a ti yo te prometo que tú, el día que mueras, morirás en paz. Bendito sea Dios. ¿Sabes qué? Yo te digo, iglesia, hoy
No importa el modelo que tú estás recibiendo. No importa si en tu casa tú estás navegando y navegando contra la corriente. No importa que quizás en vez de animarte, más bien te están desanimando y queriendo decirte qué es lo que tú tanto vas a la iglesia, qué es lo que tú tanto buscas. Déjate de eso. Ven, vamos a gozar por allí. Mire, muchas veces en nuestra familia tenemos tanto que nos animan a apartarnos del Señor. Eso sí, pero si estamos enfermos nos piden la oración, Eso sí, si hay problemas nos piden la oración. Mira, como tú eres de fe, ora por esto, ora por aquello. Pero luego, ¿y qué es lo que tú tanto vas a la iglesia? ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Independientemente de esas voces que muchas veces se levantan, Josías no se fue a lo inmediato. Josías se fue al principio, al rey David. Y yo te digo a ti, no escuches esas voces. Vete al principio, a Jesucristo. A Jesucristo. Que Jesucristo sea tu modelo. No importa si estás teniendo malos ejemplos. Y tú dices, pero es que yo vengo con fulano de la iglesia, que miren, mi familia, estamos fulano y fulano también de la iglesia, pero mira, este es lo que va a hacer lo contrario, porque en la iglesia parece una cosa y mira, en la casa es otra. Independientemente, tu modelo es Cristo. Tu modelo es Cristo, repítelo conmigo, mi modelo es Cristo. Mi modelo es Cristo. Mi modelo no serán las conductas que yo veo en mi casa. Mi modelo no serán las actitudes que yo veo en mucha gente. Mi modelo será Cristo. Repítalo conmigo, Cristo, 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 hasta que su corazón esté convencido, hasta que su corazón lo crea, hasta que su corazón lo afirme, que el modelo que usted va a seguir va a ser el de Cristo. No importa que sus amigos de momento le desanimen, su modelo sigue siendo Cristo. No importa que la gente te diga que estás perdiendo el tiempo, que estás perdiendo tu juventud, tu modelo sigue siendo Cristo, porque Él será el que el día de la angustia estará contigo. Él será en el que el día del valle de las lágrimas, del dolor, estará contigo. Él será tu sustento, Él será tu refugio, Él será tu salvación. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios te dice hoy que tu modelo es y será siempre Él. Bendito sea Dios. Mira a Cristo como tu modelo y dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero que tú seas mi modelo. Ponte de pie en esta hora y vamos a orar, aleluya. Tal vez en tu vida, yo te invito a que reflexiones en esta mañana sobre cuáles patrones tú has recibido en tu familia, cuáles conductas. Y quizás hasta puedes identificar cuáles en algún momento dado las has repetido y quizás ni cuenta te habías dado que lo estabas haciendo porque era lo que habías visto. Sea en tu casa, sea en tu sector, en tu comunidad. Porque algunas veces lo que ocurre en la comunidad, principalmente para los jóvenes, se convierte en lo normal, en lo natural. Pero sabe, dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero estar convencido de que mi modelo serás tú. Que no importa lo que en el desarrollo de mi vida haya recibido de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelos, de las personas que han estado conmigo alrededor. Dile al Señor, Señor, yo quiero tener la firme decisión de que serás tú mi modelo, de que será a ti a quien yo seguiré con el corazón convencido, porque tú me has hecho mucho bien. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, mi Dios. Señor, y en esta mañana venimos ante ti, Padre, adorando tu nombre, Señor. Tú conoces aquí, Señor, cuáles corazones están rotos, tal vez están dolidos por ciertas conductas, Señor, que tal vez recibieron en sus casas, por ciertas actitudes, Señor, ciertos modelos, ciertas heridas que recibieron, Señor, en su familia, en su casa, en su alrededor.
Jehová de los ejércitos, pasa bálsamo en esta mañana. Pasa bálsamo de tu amor, de tu aliento, de tu poder, Señor, y sana los corazones, para que a pesar de todo lo que se haya vivido, cada corazón pueda confiar en ti, Señor.